Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, con la energía a tope y listos para el chismecito de la semana. Les doy la más cálida bienvenida una vez más a su canal favorito, ese rinconcito virtual donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, donde el drama, el romance y las intrigas de la farándula se viven a flor de piel. Y hoy prepárense porque tenemos un banquete de información, un plato fuerte que estoy segura los dejará con la boca abierta y un sinfín de preguntas. Así que acomódense, relájense, agarren sus palomitas virtuales, porque lo que les voy a contar es, como mínimo, de explosivo. El tema que nos convoca hoy es uno que ha estado resonando en los pasillos de la fama, en las redes sociales, en los foros de fans y, por supuesto, en nuestras propias mentes. Vamos a hablar, sí, de él, del inigualable Kerem Bürsin, ese galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su mirada magnética, su carisma arrollador y su talento que no conoce límites. Pero hoy no solo vamos a hablar de él, sino también de la figura que, según los rumores más persistentes, podría haber influido de manera crucial en el curso de su carrera, la deslumbrante Hande Erçel. Así es, mi gente, hoy vamos a sumergirnos en el laberinto de teorías que señalan el supuesto impacto de Hande en la vida profesional de Kerem. Y no se trata de una simple historia de amor, al menos no exclusivamente. Aquí vamos a explorar decisiones, pasiones, ambiciones, el futuro, y por qué, según se dice, él estaría dispuesto a dejarlo todo por ella. Antes de que nos zambullamos de lleno en este culebrón digno de telenovela, como tanto nos gusta, quiero hacerles una petición muy especial. Si son nuevos por aquí, si esta es su primera visita a nuestro canal, sean más que bienvenidos. Los invito con el corazón en la mano a suscribirse, a activar esa campanita que les avisará de cada uno de nuestros vídeos explosivos, para que no se pierdan ni un solo detalle de la farándula. Y a los que ya nos acompañan en esta aventura, 1000 gracias, 1.000.000 de gracias por su lealtad. Ya saben que sin ustedes, esto no sería posible. Así que con toda la energía, el chismecito a flor de piel y la lupa de la curiosidad lista, arrancamos. Ahora sí, vamos a desmenuzar esta bomba que ha estado circulando por todas partes. Kerem Bürsin, como bien sabemos, es un actor turco que ha alcanzado la fama mundial gracias a su participación en esas telenovelas que han roto todos los esquemas de audiencia. Su carisma inigualable, su talento indiscutible y ese físico de infarto que hace suspirar a más de uno lo han catapultado al estrellato. Y por supuesto su relación con Hande Erçel, su compañera de reparto en la aclamada Sen Kalkapm, no hizo más que multiplicar su popularidad, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y comentadas del panorama mediático. Fue una de esas parejas que nos hizo creer en los cuentos de hadas, en la química que traspasa la pantalla, en el amor puro y verdadero. La gente los amaba, no solo en la ficción, sino también en la vida real, y los seguían con pasión en cada uno de sus pasos. Pero aquí es donde la trama se pone interesante, compleja y quizás un poco turbia. Porque si bien la relación entre Kerem y Hande fue un auténtico fenómeno mediático, también se ha rumoreado que podría haber tenido un impacto, digamos, no tan positivo en la trayectoria profesional de Kerem. O al menos, eso es lo que insinúan algunas voces. Han surgido teorías, conjeturas y hasta acusaciones que señalan que la intensidad de su relación con Hande habría influido en las decisiones profesionales de Kerem, y no precisamente de la mejor manera. Y ojo, no estamos hablando de un simple desliz o una mala decisión puntual, sino de un patrón de comportamiento que supuestamente habría desviado a Kerem del camino que muchos esperaban para su carrera. Antes de profundizar en el meollo del asunto, pongamos un poco de contexto sobre la mesa. Kerem, antes de protagonizar Sen Kalkapm, ya gozaba de una carrera sólida en Turquía. Había participado en varias producciones exitosas, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para encarnar diversos personajes. Su nombre ya sonaba con fuerza en la industria y se perfilaba como uno de los grandes talentos del país. Pero fue con la telenovela que protagonizó junto a Hande que su fama explotó, alcanzando niveles estratosféricos y traspasando fronteras. Y es aquí donde algunas voces comienzan a señalar que la relación personal, con toda su intensidad y drama, habría hecho que Kerem se distrajera de sus objetivos profesionales, desviándolo de su rumbo inicial. ¿A qué nos referimos exactamente con esta supuesta distracción? Bueno, hay quienes argumentan que Kerem, en lugar de enfocarse en proyectos que le permitieran seguir creciendo como actor y expandir su horizonte profesional, habría centrado buena parte de su energía y atención en consolidar su relación con Hande. Ojo, no estamos insinuando que el amor sea algo negativo, para nada.
Pero en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, donde cada decisión, cada proyecto, cada paso cuenta, es crucial mantener el foco en los objetivos profesionales. Y hay quienes creen que Kerem habría sacrificado ciertas oportunidades laborales en pos de su vida amorosa, anteponiendo sus sentimientos personales a su ambición profesional. Algunos de los rumores que han circulado con más fuerza en los mentideros apuntan a que Kerem habría rechazado ofertas de trabajo muy interesantes, tanto en Turquía como a nivel internacional, para poder pasar más tiempo con Hande. Se habla de propuestas de películas con directores de renombre, de series de gran presupuesto con cadenas de televisión internacionales, de colaboraciones con actores de renombre y de oportunidades que podrían haber catapultado su carrera a un nivel aún superior. Y supuestamente todas estas propuestas habrían quedado en stand-by, o incluso rechazadas, debido a su deseo de priorizar su relación y pasar más tiempo con Hande. Claro, es crucial recalcar que esto no son más que rumores, especulaciones y teorías que han ido tomando fuerza con el tiempo, pero no tenemos pruebas contundentes que lo confirmen. Sin embargo, lo cierto es que tras el final de Senkalkapm, la trayectoria profesional de Kerem no ha tenido la misma proyección meteórica que algunos esperaban. Si bien ha participado en algunos proyectos, no han sido del mismo calibre que los que supuestamente rechazó en su momento, o al menos no han tenido el mismo impacto mediático. Y este hecho, sumado a los rumores de los proyectos rechazados, ha hecho que la teoría de que Hande habría influido en sus decisiones profesionales tome más fuerza y se propague como la pólvora en el mundo del espectáculo. Pero seamos justos y analicemos la situación desde otra perspectiva. También existe otra narrativa que podríamos considerar, una visión que nos invita a la reflexión y al análisis. Es posible que Kerem simplemente haya decidido tomarse las cosas con más calma, elegir proyectos que realmente le apasionen, proyectos que le permitan explorar nuevos matices de su talento y disfrutar de su vida sin la presión constante del estrellato. Puede que haya decidido priorizar su bienestar personal, su tranquilidad y su felicidad por encima de la ambición desmedida y la necesidad de estar siempre en el candelero. Y eso, desde luego, es una opción completamente válida y respetable. No todos los actores están obsesionados con la fama y el reconocimiento. Algunos simplemente buscan hacer un buen trabajo, disfrutar del proceso y vivir una vida plena, más allá de los focos y las alfombras rojas. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo de la farándula, las especulaciones están a la orden del día, los rumores vuelan como mariposas y la gente siempre quiere sacar sus propias conclusiones, a menudo basadas en información incompleta o en simples suposiciones. Y la idea de que Kerem habría dejado todo por Hande, por amor, por pasión, por ese sentimiento que en teoría, todo lo puede, es algo que ha calado hondo en el imaginario colectivo. Es una historia romántica, dramática y, por qué no decirlo, un poco adictiva. Porque a fin de cuentas a todos nos encanta un buen culebrón, una historia que nos haga suspirar, reír y por supuesto comentar con nuestros amigos. Y no podemos pasar por alto el hecho de que la ruptura de Kerem y Hande también ha alimentado estas especulaciones. Si el supuesto sacrificio de Kerem por su relación no dio los frutos esperados, si todo ese esfuerzo por construir un futuro juntos terminó en una ruptura dolorosa, entonces el drama se intensifica aún más y la teoría de que su relación afectó negativamente su carrera cobra más fuerza. Y claro, esto ha generado un sinfín de comentarios, teorías y debates acalorados en las redes sociales, en los foros de fans y en los medios de comunicación. Hay quienes defienden a Kerem a capa y espada, argumentando que él tiene derecho a tomar sus propias decisiones, que su vida personal es solo suya y que nadie tiene derecho a juzgar sus elecciones. Y también están aquellos que lo critican sin piedad, afirmando que habría desperdiciado su potencial, que habría dejado pasar oportunidades únicas y que el amor lo habría cegado, impidiéndole ver el panorama completo. Pero más allá de los rumores, las especulaciones y los debates apasionados, lo que realmente importa es que Kerem, como cualquier ser humano, tiene derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a tomar decisiones que quizás no sean las más acertadas a ojos de los demás, y a vivir su vida como mejor le parezca. Y si él decidió priorizar su relación con Hande en un momento determinado, es una decisión personal que debemos respetar, independientemente de que estemos de acuerdo con ella o no. Es fundamental recordar que todos tenemos derecho a trazar nuestro propio camino, a aprender de nuestros errores y a vivir nuestra vida según nuestras propias reglas. Claro que es inevitable preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si Kerem hubiera tomado otras decisiones? ¿Dónde estaría su carrera si hubiera aceptado esos proyectos que supuestamente rechazó? ¿Habría alcanzado un éxito aún mayor?
¿Habría sido reconocido como uno de los mejores actores del mundo? Estas son preguntas que seguramente nunca tendrán respuesta, preguntas que seguirán alimentando la curiosidad de sus fans, pero que nos sirven para reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades, sobre las expectativas que ponemos sobre ellas y sobre la complejidad de las relaciones humanas. También nos invitan a analizar cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden influir en la percepción que tenemos de los demás, y cómo una simple historia de amor puede convertirse en un culebrón mediático de proporciones épicas. Y es que al final del día, las vidas de los famosos no son tan perfectas como las pintan en las revistas, en los programas de televisión o en las redes sociales. Ellos también tienen problemas, dudas, inseguridades y, por supuesto, también cometen errores, igual que nosotros. Y es nuestra labor como espectadores, como seguidores de sus carreras, tratar de entenderlos, de ponernos en su lugar y de juzgarlos con un poco más de empatía y comprensión. Es importante recordar que detrás de cada personaje público hay una persona real, con sentimientos y emociones, que también se equivoca, que también sufre y que también tiene derecho a ser feliz. Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo la fama puede influir en las relaciones personales, en las decisiones profesionales y en la forma en que los demás nos perciben. Es una historia que nos habla del amor, del sacrificio, de la ambición, de las expectativas y de la presión mediática. Y es una historia que, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar, que seguirá generando debates, teorías y especulaciones. Es una historia que nos recuerda que la vida es compleja, que las decisiones no siempre son fáciles y que a veces, el amor puede cegarnos y llevarnos por caminos inesperados. Y es que el mundo del espectáculo es así, impredecible, emocionante, dramático y a veces un poco enloquecedor. Y nosotros, como buenos espectadores, no podemos evitar sumergirnos en estos melodramas, sacar nuestras propias conclusiones y comentar con nuestros amigos sobre las últimas noticias de la farándula. Pero es fundamental recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, siempre hay una persona real detrás de cada personaje, y que esa persona merece ser tratada con respeto y con comprensión, independientemente de que estemos de acuerdo con sus decisiones o no. Ahora, dejando un poco de lado las teorías y los rumores, quiero invitarlos a reflexionar sobre algo más profundo. ¿Cuántas veces hemos juzgado las decisiones de los demás sin conocer realmente sus motivos? ¿Cuántas veces hemos creído saberlo todo sobre alguien, basándonos en lo que vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación o en lo que nos cuentan otros? Es importante recordar que la realidad siempre es más compleja de lo que parece, que cada persona tiene sus propias circunstancias, sus propias motivaciones y sus propias razones para actuar de una determinada manera. Y es fundamental recordar que todos tenemos derecho a equivocarnos, a aprender de nuestros errores y a trazar nuestro propio camino, sin tener que rendir cuentas a nadie más. Y en el caso de Kerem, quizás lo más sensato sea esperar y ver qué le depara el futuro. Puede que su carrera tome un nuevo rumbo, puede que vuelva a sorprender con un proyecto que lo catapulte de nuevo a lo más alto del estrellato, puede que decida explorar nuevos géneros o puede que simplemente decida seguir un camino diferente, más tranquilo y alejado del foco mediático. Lo importante es que él sea feliz, que se sienta realizado con su trabajo y que haga lo que le dicte su corazón, sin tener que preocuparse por las expectativas de los demás. Y lo mismo aplica para Hande. Ella también es una actriz talentosa que ha cosechado éxitos en su carrera, y también merece que respetemos sus decisiones, que valoremos su trabajo y que no la juzguemos basándonos en rumores, especulaciones o en el pasado. La relación entre Kerem y Hande fue una historia que cautivó a millones de personas, pero ahora es parte del pasado. Y es hora de que cada uno siga su propio camino, de que construya su propio futuro y de que persiga sus propios sueños, sin tener que estar constantemente comparándose con el otro. Y bueno, mi gente linda, ya hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama, especulaciones, reflexiones y por supuesto, un poquito de chismecito. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoselos. La verdad es que esta historia de Kerem y Hande es un verdadero laberinto de emociones, decisiones, posibles consecuencias y lecciones de vida. Y como todo buen misterio, nos deja con más preguntas que respuestas, invitándonos a reflexionar sobre el amor, la fama, las decisiones y la complejidad de la vida. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores que afirman que Kerem habría sacrificado su carrera por amor a Hande, analizando las posibles razones detrás de esta teoría y las consecuencias que esto podría haber tenido en su trayectoria profesional. También hemos intentado ver el otro lado de la moneda,
contemplando la posibilidad de que Kerem simplemente haya decidido tomarse las cosas con más calma, priorizar su bienestar personal y seguir un camino diferente al que algunos esperaban. Y por último hemos reflexionado sobre la importancia de no juzgar a los demás, sino de tratar de entenderlos, de ponernos en su lugar y de respetar sus decisiones, independientemente de que estemos de acuerdo con ellas o no. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura virtual. Sus comentarios, sus likes, sus mensajes de apoyo y su lealtad son el motor que impulsa este canal, la gasolina que hace que sigamos adelante con la misma pasión y energía. Así que, por favor, no se olviden de dejarme sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Kerem realmente sacrificó su carrera por amor a Hande? ¿O creen que hay otras explicaciones detrás de sus decisiones? Quiero saber qué piensan, quiero conocer sus puntos de vista y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Y como siempre, antes de irme, quiero hacerles un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si lo disfrutaron tanto como yo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos a los que les guste el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de cada nuevo vídeo que publiquemos. Este es su canal, su espacio para chismear, para informarse, para reflexionar, para debatir y para pasar un buen rato. Así que sin más preámbulos me despido con un fuerte abrazo virtual, con todo mi cariño y con la promesa de volver muy pronto con otro vídeo cargado de noticias, dramas, intrigas y por supuesto, mucho chismecito. Nos vemos en el próximo vídeo donde seguramente tendremos otro drama jugoso para destapar. Hasta la próxima, mi gente bella. Cuídense mucho, sean felices y recuerden que la vida es un gran teatro. Hasta pronto.